pero como hay hermanos nuevos, de repente podríamos empezar algo así chiquito, nada más, un resumen, porque es práctico. Vamos a irnos de frente al material para que ustedes lo vean con material. Y ya la vez pasada se hizo de manera general y de repente por ahí quedó un vacío y algunos decían, ¿cómo lo hago? No lo entiendo. La hermana lo ha explicado de manera general, pero no tengo el material. Me gustaría también que con el material para poder entender, ¿no? Entonces vamos a ver. Voy a agarrar, como todos son el mismo tema, yo tengo aquí el material de adolescentes. ¿En qué nos diferenciamos entonces cuando vamos a trabajar con adolescentes, preadolescentes, preescolares, escolares? En lo que vamos a diferenciar más que nada es en la motivación. Una motivación para adolescentes es bien diferente a una motivación de preescolares, de escolares, porque preadolescente y adolescente como que hay bastante relación, ya ellos están cercanos en cuanto a la edad y en cuanto a su desarrollo emocional y cognitivo, están bien cercanos. Entonces no hay ningún problema ahí. El asunto es cuando tratamos con pequeñitos, con chiquititos. Entonces con ellos hay que tener una forma bastante creativa. Habíamos dicho, entonces Luis me va a ayudar porque lo veo bien feliz, entonces Luis me va a ayudar, ¿no? Habíamos dicho que había 3 elementos, disculpen que me apoyo, no puedo caminar mucho, había 3 elementos que necesitábamos de todas maneras utilizar para poder hacer que nuestra clase al final sea efectiva. Y habíamos dicho que la primera era la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia es nuestra fuente. De ahí sacamos todo, de ahí leemos. Muchas veces les dije de que todo el mundo dice, por ejemplo, el hijo pródigo. Ya me sé la historia, dice, ¿no? Me lo han contado desde que yo creo que tengo uso de razón, me sé la historia en el colegio y todo. Sin embargo, esa misma historia que tú la sabías de chiquito te puede traer otro mensaje. No está de más volverlo a leer una y otra vez. Porque como yo les comparto, ¿no? A veces un versículo me dice una cosa hoy día, pero en otra oportunidad me dice otra cosa. Depende del momento y la necesidad que yo esté pasando. Por eso es que es necesario leer profundamente una y otra vez. Ya habíamos dicho entonces la Biblia. La Biblia va a ser nuestra base, nuestra fuente. Y el niño tiene que entender que de allí proviene toda nuestra enseñanza, que no está saliendo de acá, que no está saliendo de mis experiencias, que no está saliendo de lo que me dijeron, que no está saliendo de lo que yo escuché, sino que el niño entienda que de ahí, de la Biblia, es que está saliendo. Todo lo que ellos van a escuchar es de la Biblia. 2. ¿Cuál era el segundo elemento? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La palabra nos la revela el Espíritu Santo. Como yo les decía, no mi experiencia. Yo no le voy a decir, bueno, que esto, que lo... Puede ayudar, pero en realidad quien te revela la palabra es el Espíritu Santo. Entonces tú lo que tendrías, o lo que tendríamos que hacer nosotros es dejar que el Espíritu Santo guíe, hable por nosotros. Ese es el segundo elemento. Acá hay otra silla, hermanita, no sé. ¿Sí? Luego ya se agrupan, creo, por clase. No, ya estamos agrupados. Ya todos están... Ay, qué chévere. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo ya el segundo elemento, ¿no? Orar y decir, Señor, tú dirige todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo voy a enseñar a los chicos, que seas tú quien haga la clase y no yo. ¿Sí? ¿Cuál era el tercer elemento? Creatividad. Y mucha creatividad. Oh, porque para trabajar yo les decía que enseñar es un arte, ¿no? Enseñar no es solamente pararme al frente, agarrar un papelito y decir ta, 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 ta. No, es arte. Digo yo, mi primera pregunta, ¿cómo llego a mi alumno? ¿Cómo hago que él me entienda? Porque en la clase no es para mí, que por supuesto que yo voy a aprender de ahí, pero yo tengo que llegar ¿a quién? A mis alumnos. ¿Cómo hago para llegar a un niño de 3 años, a un niño de 7, a un niño de 13, a un chico de 16? ¿Cómo hago? ¿Qué método, qué estrategia, qué técnica voy a usar para llegar a estas diferentes edades? La palabra clave es, usa las palabras que usa tu alumno. Si tú tratas con un niño de 3 o 4 años, vas a tener que bajar el nivel de ellos. Vas a tener que hablar como hablan ellos. No con palabras rebuscadas ni técnicas, porque no van a entender nada. Vas a tener que hablarle con su lenguaje. Igualito, un adolescente.
El adolescente también tiene su propio lenguaje. El adolescente también se comunica. Y yo de verdad me quedo tan extrañada cuando algunos alumnos míos me mandan correo o mensaje, sobre todo mensaje en el celular, y yo no entiendo ni lo que me han escrito. Mucho, dice muxo, ¿no? Y yo antes no entendía y decía, ¿qué será? Pues es una serie de códigos y lenguajes que han creado y yo no entiendo. De repente yo soy muy viejita, ¿no? Como por ahí escuchamos normalmente de la época 300 de Noé y de repente yo pertenezco a esa época porque no entiendo ese lenguaje. Pero yo tengo alumnos adolescentes, yo tengo que bajar al lenguaje del adolescente, tengo que empezar a aprender cómo se comunican los adolescentes. Si no, yo todo lo que voy a hablar lo voy a entender solo yo. Y mi alumno adolescente va a decir, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? La profesora o la hermana o la miss, como dicen en colegios, ha hablado para ella, pero yo no lo he entendido nada. Entonces, la palabra clave, hablar con el lenguaje que habla tu niño, sea de la edad que sea. Muy bien. Segundo, ¿qué clase de niños tengo? En este caso, si yo soy maestra en aula, yo tendría, bueno, chicos hiperactivos, chicos con déficit de atención, chicos con algún problema de conducta, chicos, etcétera, etcétera. Quiero manejar, ¿cómo manejo a esta clase de niños? Tengo que empaparme de ciertos temas para poder manejar a estos niños. En nuestro caso, nosotros tenemos que separar en dos grupos. Los que conocen a Cristo y los que aún no conocen a Cristo. Y de acuerdo a ellos, yo voy a trazar mi objetivo y mi meta. ¿Sí? Yo quiero llegar a los chicos que no conocen a Cristo. Entonces, todo mi tema y todo lo que yo desarrolle va a ir dirigido a esta clase de niños. Yo le decía, compartía con él, que lo vuelvo a repetir, la idea es que cada clase se evangelice. Cada clase. Y según lo que he podido revisar, he visto que cada clase se presta justo para evangelizar. Entonces no perdamos la oportunidad, no esperemos al viernes, como antes lo hacíamos, ¿no, Erika? Esperábamos al viernes para evangelizar. No, aprovecha. Cada clase, termina, se evangeliza, porque la meta nuestra es que los chicos reciban a Cristo, hagan su decisión. Esa es nuestra meta, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no voy a perder ni un solo día para evangelizar. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver la forma de que todas las clases vamos a evangelizar. Habíamos hablado también la parte, ¿cómo preparo mi clase? O sea, ¿cuáles son las partes? ¿Cómo voy a estructurar mi clase? Para esto se supone que ya yo leí la Biblia, se supone que ya yo sé en qué libro de la Biblia está, en qué capítulo, en qué versículo yo lo he leído, y para eso yo voy a bosquejar mi tema, y las palabras claves que yo puedo hacer para poder bosquejar mi tema serían lo que hemos hablado la clase anterior, ¿no? Preguntándonos primeramente, ¿quiénes? ¿Cierto? ¿Quién? Cuando hablo de quiénes, hablo de mis personajes, ¿no es cierto? ¿Qué personajes intervienen en esta historia bíblica? Ojo que esto es para mí, todavía no son para los chicos. Ahorita no he entrado con los chicos todavía, estamos hablando de la preparación nuestra. ¿Quiénes? Luego que yo ya sé quiénes son los personajes que intervienen, yo quiero saber cuándo sucedió. O sea, el tiempo. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo de la historia se desenvuelve esto que estoy narrando a los chicos? Tercero sería cuándo, cómo o qué. Cuando digo cómo o qué, estoy diciendo el desarrollo de los hechos, los eventos. Los eventos deben tener un orden cronológico. No me puedo saltar del medio al principio, del principio al final y hacer todo un arroz con mango. Vamos a ir haciéndolo de manera bien ordenadita, pero para ello yo debo manejar la historia. La verdad es que yo como profesora, y cuando evalúo a los profesores que van a trabajar conmigo, yo siempre veo, y a mis alumnos también, siempre los veo que no estén leyendo. El chico se distrae cuando tú lees. Tiene que saberlo. Tienes que manejar el tema. Tienes que ver el orden de todos los sucesos. No puedes decir, entonces los chicos se distraen mirándote que tú estás perdido. Los chicos son bien hábiles. Los chicos se dan cuenta cuando tú manejas el tema y cuando tú no manejas el tema.
Y si tú no manejas el tema, ya ese es tu talón de Aquiles. Tú tienes que ir bien preparado y manejar tu tema al revés y al derecho. Por eso es que se requiere bastante hacer un bosquejo simple, sencillo, en la cual me ayude a manejar los eventos que yo le voy a relatar a mi alumno. ¿Ya? Háganlo, que les va a ayudar bastante, ¿no? Entonces yo tengo mi quién, mi cuándo, mi cómo. Y a mí me falta algo especial, importante. ¿Dónde? Que va delante de esto. ¿En qué lugar se desarrolla? ¿En qué lugar es que ocurre toda esta historia? Yo manejando, teniendo todas mis respuestas, me va a ser más fácil poder así entrelazar mis eventos y transmitirlo a mis alumnos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cuáles son? Ya me preparé, ya estoy listo, yo sé que la Biblia es mi fuente, mi base, todo. Yo he dejado que a través de la oración el Espíritu Santo me guíe y hable a través de mí, me dirija. Tercero, ya hice mi bosquejo, ahora lo tengo listo. Ya estoy frente a los alumnos. ¿Qué hago frente a los alumnos? Toda clase empieza con esto. Motivación. La motivación, hermanos, los que son profesores, me corrigen si me equivoco, porque aquí no estamos para poner notas ni nada, corríjanme, ¿sí? Somos colegas, creo. El hecho de que yo tenga de repente más años de experiencia, eso no quita que ustedes tengan las capacitaciones recientes y me puedan ayudar, ¿sí? ¿No? Porque yo pienso de que la gente joven, pues, está capacitándose continuamente, ¿no? A veces los viejitos como que nos quedamos un poco, pero ya las personas jóvenes como ustedes están en las capacitaciones, ¿sí? Entonces me ayudan si acaso yo me equivoco. Pero para mí la parte esencial es la motivación. Si yo no sé motivar, yo no voy a despertar el interés de mi alumno. Mi alumno o se me duerme o se me aburre, y si se aburre, empieza a conversar con los demás, y si conversa con los demás, me genera indisciplina, y si me genera indisciplina, nadie va a poder entender. ¿Se dan cuenta? Cómo de la motivación se va generando una serie de situaciones que no te van a ayudar en nada al desarrollo de tu clase. Entonces lo primero que hacer es tu motivación. Tu motivación es como la pista de despegue de tu avión. Cuando un avión va a despegar tiene que estar todo despejado, ¿sí o no? Libre, para que el avión pueda salir chévere, bien, ¿no? Porque si no va a haber un montón de obstáculos. Entonces, tu motivación justo es tu pista de despegue. Y ahí depende cómo captas la atención de tu alumno. Ahora, ahí viene la cosa. Yo le decía, conversaba por ahí y decía, yo soy maestra del nivel secundario, de chicos adolescentes. Y motivar adolescentes es bien diferente a motivar niños de pregrado, de inicial, hasta primer grado o segundo grado, 7, 8 años, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que basarte en su desarrollo cognitivo, ¿cierto? Entonces dices, muy bien, ¿yo cómo lo compenso, cómo motivo, cómo despierto el interés con pequeñitos? Muy bien, puede ser con algún juego, con alguna dinámica, con un cuentito, una historia, títeres o láminas, ¿no? Pero láminas bien coloridas, porque si tú le llevas una lámina, todas muertitas, sin colores, los chicos ni le van a prestar atención. Pero si tú llevas láminas bien coloridas, no puro colorinchi, como digo yo, entonces, ¿qué va a hacer? El chico va a mirar, ¿no? Entonces, si ahí yo veo que me están enseñando las láminas, préstame mi... Una semana le dije, ¿ya lo tienes listo? Sí, ya está listo, dice. Préstame mi... Ya lo dibujó, dice. Ahí está, ahí está. Okay. Miren chicos, sin ofender a nadie. Yo le presento a mi niño, a un adolescente, chicos, a un adolescente, esta lámina y esta lámina. ¿Cuál de ellas cree que despierte la imaginación? La que está colorida, ¿no? Esta de acá, alguna vez ni lo van a entender. ¿Y eso qué es? En cambio acá, despierta el interés, ¿no? Incluso los chicos adolescentes que les gusta el dibujo y la pintura, les despierta el interés. Entonces yo les sugiero, hermanitos, que
sus láminas, sus visuales que tienen, estén bien coloridas, bien presentaditas. Entonces, ¿en qué parte estamos ahorita? Estamos hablando de esto, de la motivación. ¿Cómo motivo? Ya les he dicho, si son pequeños, usen láminas visuales, títeres, como dijo Luis, ¿no? Entonces, o historia. A los niños les gustan los cuentos o no. Les encantan los cuentos. Entonces puede ser un cuento. O a través de preguntas también. ¿Sí? Entonces, eso ya viene la parte del elemento que les dije, mucha creatividad. Ahí entra tu creatividad como motivo. Entonces, quiero que vayan al material que ustedes tienen, un poco para no confundirnos. Miren, dice, primero viene propósito general. Estoy hablando de los adolescentes, creo que este es el libro de los adolescentes. Primero viene propósito general, propósito, lectura bíblica, verdad central y versículo para memorizar, etcétera, etcétera. Todo eso es previo. Eso usted todavía no lo va a desarrollar. Usted empiece por donde dice motivación. Por ahí vas a empezar. ¿Ya? Y esto es lo que estamos hablando ahorita acá. Motivación. ¿Cómo lo motivo? Eso es tu creatividad. Que despierte el interés. ¿No? Por ejemplo, un adolescente, ¿cómo motivarían? A ver, Luis Reyes, ¿cómo motivarías a un adolescente? Motívame, Luis. Acá sugieren que nosotros debemos a nosotros participar a través de un teatro. A través de un teatro. Y, nosotros estábamos pensando justamente en crear un tipo de competencia, quien lo hace mejor, porque bueno, a ellos les gusta bastante Ok, lo que es la muy competencia. bien. ¿Quién hace mejor la escenografía justamente de lo que es el hip-hop? Ya está. ¿Te alcanza el tiempo? Sí. ¿Sí? Perfecto. Elizabeth, ¿cómo motivarías a...? Tú creo que estás en la clase de adolescentes en la escuela. Sí. ¿Cómo lo motivas? ¿Cómo les despiertas el interés? ¿Cómo haces? Depende, a veces les doy así unas tareas pero grupales para que entre ellos tengan competencia. Mayormente a ellos les gustan las competencias. Como que están con esa moda de las competencias, ya, entonces agruparlos en grupos para que todos participen, y si les doy tareas individuales, todo va a ser individual. Entonces trato de que sea en grupo, entonces eso es más dinámico, ¿no? Como una vez hice preguntas de Génesis, ¿ya? Entonces todo el mundo estaba buscando Génesis, ¿qué parte? Sí. Me parece bien, muy bien. ¿Ves? Entonces tenemos dos alternativas. O hago un sociodrama, un juego de roles incluso, ¿no es cierto? Sí puede ser un juego de roles. Ok, como vamos a hablar del hijo pródigo, vamos a hacer el rol del padre, el rol del hijo, y hacemos un juego de roles, ¿no es cierto? Podemos hacer una dinámica de grupo, ¿no? Pregunto, por ejemplo, a ver, vamos a responder ¿qué es el perdón? ¿Qué significa perdonar y qué significa que te perdonen? ¿No es cierto? Y se le da unas hojitas para que ellos respondan sus ideas, y luego se hace una mini plenaria, ¿no? Y se sale ahí, muy bien, tú qué piensas, y se hace un pequeño debate de lo que es el perdón, y de ahí ya entras a tu tema. ¿Sí? Entonces hay formas, de repente yo hablo más para adolescentes porque es la edad con la que trabajo, pero pienso que en los pequeños se puede hacer hasta con juegos, se puede motivar, ¿no? Con juegos se puede motivar a los chicos. O de repente ustedes tienen sus auxiliares, creo, ¿no? Sus ayudantes. Muy bien, ¿por qué no hacen un juego de roles con su ayudante? Yo hago el papel de maestra y mi ayudante hace el papel del niño, ¿no? Y entonces yo entro y mi ayudante o mi apoyo está sentado ahí, y yo entro y digo, buenos días niñita, ¿cómo estás? Y la niñita, buenos días profesora, ¿cómo está? Entonces, ¿tú sabes, mamita, qué es el perdón? ¿Qué cosa es el perdón? Entonces empiezan a interactuar con tu ayudante. Y eso de repente los niños van a ir captando. Hay una serie de formas que se puede motivar a los chiquitos, ¿ya? Entonces estamos viendo, ya con material en mano, ¿con qué empecé? Con la motivación. Después que yo he logrado captar, después que yo he visto que mi alumno está listo ya para entrar al terreno, viene lo que es el desarrollo de mi clase. El desarrollo de mi clase, yo le decía la última vez que tiene que ser así, siguiendo esto de acá, ¿no? Una flechita hacia arriba. Aquí es mi inicio. Mi inicio siempre va a ser algo suave, leve, que yo presento a los personajes, presento el lugar, etcétera, etcétera. Y luego voy a ir narrando la historia, sobre todo a los pequeños, pero de una forma bien interesante. De repente, en los adolescentes, yo puedo leer directo de la Biblia. Yo no puedo leer.
Pero ¿qué hago? Mientras leo la Biblia, yo puedo ir introduciendo preguntas. ¿No? Puedo introducir preguntas. Yo puedo decir, por ejemplo, empiezo a leer la Biblia y en una parte donde dice, y el joven le pidió la herencia a su papá. Y te haces un stop ahí y empiezas a decir, ¿por qué le pidió? ¿Les parece bien? ¿Es correcto? ¿Tú crees que tú hubieras hecho lo mismo? ¿Crees que el papá debería darle? Dependiendo de algunas respuestas, sigue leyendo, y sigue leyendo, y sigue leyendo, y en cada parte puedes ir introduciendo preguntas que le ayuden a entender lo que está leyendo. ¿Sí? Pero si no, tú puedes narrarlo con tus propias palabras. A los pequeños les aburre leer. Si tú agarras la Biblia, ¿no? Y más sobre todo si no son niños cristianos que no están acostumbrados, no tienen Biblia encima. Entonces, ¿qué haces? Te pones tú a leer y mientras lees la historia, todos notan que juegan, brincan, saltan, corren abajo de la mesa y tú estás que... Es un cambalache, ¿no? Es un cambalache. ¿Cómo los mantienes a ellos? Cuando los niños se van a dormir, generalmente papá y mamá les leen un cuento, ¿no? O simplemente yo para mantenerlos quietos cuando hacemos actividad, están un alboroto, brincan, saltan. Entonces le digo, chicos, ¿quieren escuchar una historia? ¡Sí! Gritan todos, ¿no? Y empiezo así suavecito. Había una vez, y entonces, ¿y saben qué pasó? Es la entonación que tú le das a la hora que narras el cuento, ¿no? ¿Por qué? Si tú te vas a ir a parar delante de ellos y dices, había una vez un señor que tenía dos hijos, entonces, imagínate, ¿no? Y el niño dice, ay, de verdad que qué sueño, esto de verdad me está cansando, ¿no? Y yo he tenido profesores así, he tenido profesores así aburridísimos, en las cuales yo me he escapado de la aula para hacerles eso. Aún en la universidad. Ay, ya sé de quién aprendí. Yo tenía un profesor de filosofía de la educación que a mí me daba sueño. Cada vez que yo lo veía llegar al profesor, yo ya estaba durmiendo antes de empezar su clase, ¿no? Y no quería entrar, para mí era una tortura, porque mi pobre profesor se paraba y con la misma tono de voz empezaba y terminaba. No había en ningún momento él subía, bajaba, ponía énfasis, no. Él empezaba y terminaba igualito y nosotros... Pero cuando nosotros le ponemos entonación, donde queremos dar énfasis, alzamos la voz, en lo que queremos que sea como un misterio, susurramos, entonces le vamos dando ciertas, digamos, interés en el niño. ¿Qué pasó? Pon esa pregunta. ¿Y qué crees que pasó? ¿Y qué ocurrió? Había un muchachito que le pidió la herencia a su papá. ¿Tú crees que se lo dio? ¿Qué crees que pasó? Y así le vas poniendo preguntas y vas despertando el interés en el niño. Un mal principio sería que tú empieces dándole ya del final de la historia. Bueno, chicos, vamos a tratar acerca de la historia del hijo pródigo que regresó a su casa y su papá lo perdonó. Ya le dijiste todo el resumen ya. Exacto. Entonces el niño dijo, ya me la contó. ¿Para qué escucho? Entonces tenemos que ir paso a paso, evento tras evento. Y subiendo, como acá, inicio, esto es mi desarrollo de todos los eventos, ¿no? El desarrollo de los eventos, que tiene que ir increyendo, ¿no? Despertando y llevándolo hasta que se llama la cumbre, el clímax, donde el chico está desesperado. ¿Y qué más pasó? ¿Qué más pasó? ¿Qué sigue? Así lo tienes que tener a tu alumno. Cuando tú veas que tu alumno está ahí, es hora de soltar el final. ¿Ya? Recién es hora de soltar el final. Mientras él todavía no está interesado, sigue tú tratando de despertar el interés del alumno. Cuando tú lo veas angustiadísimo por el final, recién sueltas el final. Recién. Y cuando tú llegues al final, lo dices de una manera con satisfacción. Y entonces su papá lo abrazó y lo perdonó, hicieron una fiesta, su hermano mayor aceptó y entendió. Ya algo así más suave, más calmado, ya llegaste. Respira, acá estabas sin respirar, ahora ya respiras. ¿Sí? Ahí respira. Entonces, tú has narrado bien tu historia. Si no, te pierdes en el camino. Entonces,
Entonces sigamos con el material. Mire, en el material del adolescente estaba revisando, de repente no va con la forma como yo trabajo, nadie les obliga a sujetarse tal cual está. Cada quien puede hacerlo a su modo. Por ejemplo, yo sé que Marcos es docente, a lo mejor él tiene sus propias estrategias y dice, como que esto no me convence, voy a usar el tema, pero voy a usar mis propias técnicas. Que las compartan. Sí. No, después Marco va a salir y va a decir, bueno, hermana, me toca a mí compartir, ¿no? Y tenemos Luis, también es docente, así que Luis también puede compartir toda su experiencia. Y no solamente es docente, digamos, en cuanto a lo que es un profesor graduado, licenciado, sino que como maestro de escuela dominical tiene experiencia. Justo ¿Cuántos años en EBDB? Estaba diciendo usted acerca hay una cosa muy importante que anotar también, ¿no? El hecho mismo de contar una historia, creo de que, claro, una que la puedes leer y aprenderla, y cuando la historia, por ejemplo, la del hijo pródigo la sabemos todos, ¿no? Pero el hecho mismo es primeramente, claro, como una de las bases es que nosotros la vivamos, o sea, es como si nosotros estuviéramos ahí adentro, es como si nos pusiéramos en el lugar del padre o en el lugar del hijo, y el hecho mismo de ponernos en el lugar y ir identificado justamente a la clase, puedes hasta dramatizar tú solo a la hora de contar. De repente, ¿no? ¿Y qué pasó? Y te tiras al suelo, qué sé yo, pero no puede ser. No, pero estaba comiendo con cerdos, imagínense qué asco, ¿no? O sea, el hecho mismo de dramatizarlo, los niños también le buscas la cara y que pongan de alegría, de tristeza, de amargura, y el hecho mismo de ganar el asilo. Y como dice usted, siempre el hecho mismo de bajar y alzar la voz. Sí, Luchito, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que vivir la historia. Vívela. Cuando habla del padre, siente como padre. Quizás ustedes, hay solteros acá, que dicen, bueno, ¿y cómo siente un padre? Pero no se la idea. Traten de ponerse los zapatos, ¿no? Y ustedes cuando lo leen, ustedes perciben, imagínense a un papá que se le vaya a su hijo. Imagínense. Nosotros que somos mamás sabemos cómo duele, ¿no? Y cómo se sufre. Imagínense a ese padre todos los días esperando por su hijo, gastándose los ojitos tratando de divisar, ¿vendrá mi hijo? ¿Ese no será? Creo que sí. Ay, no es. ¿Se imagina? ¿Cómo sufrirá la desilusión al ver? Me pareció, no es. Pasa el día, llega la noche y no viene su hijo. ¿Cómo se va ese padre a su casa o a dormir? ¿Creen que pueda dormir? Entonces nos podemos poner, ponte en el zapato de hijo, ahí más fácil, porque todos somos hijos aún aunque estemos casados, porque yo me considero casada, no viuda, para todos ustedes yo soy casada, ahí no está acá, es casada yo. Entonces todos los que somos casados decimos, somos y seguimos siendo hijos. ¿Cómo siente un hijo cuando le ha fallado a su padre? ¿Se imaginan ustedes? Yo sé que hay hijos necios, testarudos y rebeldes, que les cuesta darse cuenta, pero muchas veces nosotros los padres tenemos que dejar que ese hijo necio y rebelde se dé contra la pared para que aprenda. Porque a veces en el afán y en el amor de madre o de padre los queremos proteger y que no les pase nada y evitarle sufrimiento, pero siempre va a estar igual. Cuando ese hijo nuestro necio y testarudo se golpea, recién va a entender y empezará a valorar. Entonces, si nosotros vamos conociendo la psicología del padre, del niño, ¿qué le pasó? No hace nada, mi gatito. ¿Le tienes miedo? ¿Le tienes miedo? Ay, llévatelo. Corte. Cristian, por ahí, no sé si alguien se lo puede tomar un rato, por ahí. No, es que ella le tiene miedo. Miguel, ¿qué? Sí, Miguel,